Hoy nos toca dar comienzo a la clase número 21 y 22, que es sobre radicación de números enteros. Bien, para eso vamos a primero hacer un breve repaso de su definición, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la raíz enésima de un número cierto A y decimos que eso es igual a B. Bueno, pero para entender esta definición, primero vamos a determinar los elementos de una raíz, ¿sí? Por un lado tenemos eso que está dentro de la raíz, que se llama radicando, que puede ser cualquier número real, y el numerito que tenemos por encima de esa raíz, que lo vamos a llamar índice, ¿sí? Que por el momento puede ser cualquier número natural. Decimos que es igual a b. Bien, ¿por qué? Nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Qué número elevado a ese exponente, o que sería en este caso índice, qué número elevado a n nos da el radicando, lo que está dentro de la raíz? Nos da a. Bueno, si decimos que es b, es porque b elevado a la n tiene que ser igual a a. Bueno, pero todo esto que hablamos en letras, vamos a ver ahora qué significa concretamente, pero con ejemplos. Vamos a ver 4 ejemplos. El primero es raíz cúbica de 8. Fíjense que ahí el índice es 3, el radicando 8. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Qué número elevado al cubo nos da más 8? Bueno, si pensamos y probamos, multiplicando por sí mismo 3 veces a un mismo número, nos da 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo, o sea, 2 por 2 3 veces por sí mismo, es más 8. También lo podemos pensar si ese radicando fuese negativo. Es muy parecido. Sí, la respuesta ahora va a ser entonces menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 es más 4, por menos 2 nos queda menos 8. Claramente coincide con el signo. Fíjense que esto es una observación que podemos hacer como hicimos con las potencias, cuando analizamos la paridad del exponente, ahora podemos analizar la paridad del índice. Si el índice es impar, como pasa acá, que es 3, se respeta el signo del radicando. Si el radicando es positivo, la respuesta, o sea la raíz, es positiva. Si el radicando es negativo, la raíz es negativa. Vamos a ver ahora qué pasaría si los índices son pares. Por ejemplo, raíz cuarta de 81. Ahora tengo que pensar un número que multiplicado por sí mismo 4 veces nos dé 81. Sí, ese es el más 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81. Y siempre estamos multiplicando números positivos, así que el producto es positivo. Correcto. Ahora, observen lo siguiente. Como es par, la respuesta positiva. Siempre pasa lo mismo, ¿sí? Lo que habíamos pensado lo mismo que cuando el exponente es par, siempre la respuesta es positiva cuando hablamos de potencia. Vamos a ver ahora qué pasaría si el índice es par y el radicando es negativo. Bueno, ya sabemos que si probamos por más 3, la respuesta es más 81. Y uno podría pensar de que la respuesta ahora es menos 3. Pero ¿qué pasa cuando a menos 3 lo elevamos a la cuarta? Como 4 es un exponente par, la respuesta siempre nos da positiva, es decir, que por más que acá pensemos en algún resultado positivo o en algún resultado negativo, siempre que elevemos a la cuarta, el resultado, o sea, la potencia siempre va a ser positiva, es decir, nunca vamos a llegar a que nos dé un número negativo, nos dé en este caso menos 81, jamás. Por eso vamos a decir que cuando el índice es par y el radicando es negativo, esta raíz no existe. Y ese es su símbolo, como una E al revés, que significa existe, y como está tachada, significa lo contrario, no existe. Bien, que quede claro entonces que siempre, si el índice es par, entonces, y el radicando negativo, esto no tendría solución. ¿Estamos de acuerdo? De los 4 casos, ¿no? 4 casos quiere decir que
índice par con su radicando positivo y negativo, índice par con su radicando positivo y negativo. Bueno, acá tenemos los 4 casos. De los 4 casos, hay uno que nunca va a tener solución en el campo de los números reales. Bien, vamos a ver la actividad que les mandé. Por ejemplo, el ejercicio 75, donde dice calculen las siguientes raíces cuando sea posible. Por lo que vieron, ahí de los 4 casos hay una clase de raíz, un caso de raíz que no podemos resolver. A eso hay que prestar atención. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el F. Dice raíz cúbica de menos 1331. Bueno, tenemos que pensar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, en este caso, nos dé 1331. Y vamos probando. 10 por 10 por 10, por ejemplo, nos da 1000. Quiere decir que 10 no nos alcanzó, es un número más grande. Probamos por 11. 11 por 11, 121. 121 por 11, 1331. Ahí está. Quiere decir que la respuesta es 11. Vamos a ajustar ahora el signo. Como el radicando es negativo y el índice es impar, se respeta la base, se respeta el radicando, entonces la raíz nos queda negativa. Fíjense. En conclusión sería lo que está dicho ahí. Por lo tanto, nuestra respuesta es menos 11. Vamos a ver ahora propiedades de radicación. Así como ya vimos también las propiedades de potenciación, vamos a enunciar algunas comunes. Por ejemplo, simplificación entre el índice y el exponente. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la raíz decimoquinta de menos 8 a la décima. Eso es igual a simplificar este 15 y este 10 por un mismo número. ¿Qué sería? Tengo que pensar en un divisor común de los dos. ¿Sí? ¿Por qué número se puede dividir a los dos a la vez? Bueno, ese número por el que podemos dividir es el 5. Si hacemos 15 dividido 5, nos da 3, y si hacemos 10 dividido 5, nos da 2. Entonces, pasando en limpio, nos queda la raíz cúbica de menos 8 al cuadrado. Es decir, que ahora es mucho más sencillo resolver una potencia al cuadrado y luego una raíz cúbica que estar resolviendo una raíz a una potencia a la décima y encima después calcularle la raíz decimoquinta. Bueno, resolvemos, nos queda 4. Vamos con otro ejemplo. Fíjense, la diferencia con lo anterior es que tanto el índice como el exponente son iguales. Y esto es mucho más práctico, porque al ser iguales quiere decir que vamos a dividir por justamente el mismo número que aparece. Es decir, tanto al índice como al exponente lo vamos a dividir por 3. Y como nos queda, siempre que hacemos un número dividido por sí mismo, nos da siempre 1, 3 dividido 3 es 1, entonces de alguna manera estamos eliminando la raíz y la potencia. Entonces por eso nos queda directamente el menos 8. Pero quiero que hagamos una observación de lo siguiente. Acá tendríamos una situación similar, porque cuando no hay nada en una raíz sabemos que hay un 2, y acá también de potencia tengo un 2, es decir, como el caso anterior, tenemos los mismos números. Uno pensaría que tendríamos que dividir por el 2 a ambos, entonces tachar la raíz, tachar la potencia y nos queda menos 8. Pero esto, chicos, no está bien. ¿Por qué? Porque si uno resolviese en realidad esta cuenta sin conocer la propiedad, al resolver el cuadrado de un número, siempre la respuesta es positiva. Entonces acá hay un problema con el signo. Entonces tenemos que prestar atención que cuando apliquemos esta propiedad, si estos números son pares, entonces vamos a tener que dejar la respuesta, convertirla en positivo. Por ejemplo, quedaría así como el caso siguiente. Dividimos por 2 y entonces cambiamos el signo del resultado. Vamos a ver ahora lo que sería ampliación entre el índice y el exponente, ¿sí? Ampliar significa agrandar, es decir, que como lo anterior es simplificar, fue achicar, estuvimos dividiendo, ahora vamos a tener que multiplicar. Bueno, por ejemplo, tenemos la raíz quinta de menos 8 al cubo, entonces eso si lo multiplicamos por 4, por ejemplo, nos quedaría 5 por 4, 20, 3 por 4, 12. Entonces, esta es la nueva notación de la raíz de una potencia. Por último, vamos a ver
perdón, anteúltimo vamos a ver la distributiva de la raíz respecto a un producto o un cociente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de menos 8 por 125, y eso significa como que esa raíz, vamos a aplicarle la raíz a cada uno de los factores que aparecen en el producto. Entonces, por eso decimos que se distribuye. Resolvemos la raíz de manera independiente, nos quedan estos resultados, finalmente multiplicamos. La otra opción, si no aplicamos la propiedad, es multiplicar estos números y después calcularle la raíz cúbica a ese número que nos quedó dentro del producto. Bueno, eso a veces es conveniente y a veces no. En este caso no lo sería, porque al separar nos quedaron números mucho más sencillos para luego multiplicar. Nos queda por último raíz de otra raíz, muy parecido a potencia de otra potencia. Cuando tenemos raíz de otra raíz, por ejemplo, ahí tenemos la raíz cúbica de una raíz cuadrada, lo que hacemos es multiplicar los índices en este caso. 3 por 2, entonces nos queda una sola raíz en vez de 2, pero a la sexta, el resultado del producto de los índices. Bueno, vamos a ver entonces parte de la ejercitación que les queda para hacer. Fíjense que el ejercicio 76 dice resuelvan aplicando propiedades. Bueno, por ejemplo, en el A tenemos raíz de otra raíz, como el caso que justamente que tenemos acá a mano. Raíz de otra raíz, sabemos que los índices los tenemos que multiplicar. Como ahí no hay nada, hay un 2 en cada raíz, por lo tanto tenemos que hacer 2 por 2. A los índices los tenemos que multiplicar. Entonces nos queda la raíz cuarta de 625, que por último nos resulta 5. Acá también tenemos para hacer potencia a otra potencia. Acá tendríamos que distribuir la raíz respecto al cociente. Aquí respecto al producto. Y tenemos propiedades similares en los demás ejercicios. Bien, en el ejercicio 77 dice marque con una cruz las afirmaciones correctas. Bueno, tendríamos que detectar si se aplicaron alguna propiedad o bien si son iguales efectivamente estos resultados. Fíjense que aquí dice raíz cúbica de menos 8 más raíz cúbica de menos 8 más raíz cúbica de menos 8. Eso es igual a la raíz novena de menos 8. Nosotros no vimos ninguna propiedad que diga que cuando se suman raíces iguales, sumamos los índices. Así que acá hay que revisar. Esto aparentemente es falso, por lo tanto no es correcto. Bueno, vamos a ver si es cierto o no. Ustedes tendrán que analizar resolviéndolo. En el B, por ejemplo, está la raíz de 16 por raíz quinta de 16 por raíz quinta de 2. Y aparece ahora una sola raíz con el 32. ¿Y ese 32 de dónde salió? Efectivamente es de 16 por 2. Parece que se aplicó la propiedad distributiva, pero de manera inversa, ¿sí? Ahí podríamos considerar que es correcto. Acá se distribuye respecto a una suma. Nosotros habíamos dicho que la distributiva siempre es respecto a un producto en cociente. Y acá se está haciendo de la suma. Bueno, pongo en duda. Bueno, y así tienen que seguir pensando el resto de los ejercicios. También en el ejercicio 78 se van a encontrar con una tabla donde deberán completar, no corregir, no resolver, dice completen la tabla y pueden ayudarse con la actividad 69. Ustedes hicieron el ejercicio 69 que corresponde a la clase B 19 y 20, así que pueden usarla como ayuda a memoria. Bien, ¿y qué tenemos que completar? Por un lado, de que si es exacta o no, ¿sí? Y en la segunda columna dice si no es exacta, bueno, entre cuáles números enteros está el resultado. Es decir, que si acá ponemos que sí es exacta, la segunda columna no se completa. Si ponemos que no, ahí sí. Vamos entonces a ver qué pasa cuando queremos resolver el primer renglón. Tenemos la raíz cuadrada de 81. Pensemos, ¿cuál es la respuesta de raíz cuadrada de 81? Muy bien, sí, es 9, lo que pensaste, porque 9 por 9 es 81. Entonces sí es exacta, porque nos dio el resultado entero, ¿sí? Y entonces, fíjense que claramente, como es 9 la respuesta, bueno, no vamos a completar la siguiente columna.
Vamos a ver ahora qué pasaría con el segundo renglón, que tenemos raíz cuadrada de 40. Entonces pensamos, a ver, cercano a 40, una potencia que nos dé cerca de 40 es el 36, o sea, es con 6, pero nos quedamos quedando cortos. Entonces podríamos decir que es el siguiente, es con 7, pero resulta que 7 por 7 es 49, por lo tanto nos pasamos. Bueno, pero entre 6 y 7 no hay otro número entero. Por lo tanto, esta raíz no es exacta, es un número decimal, y no solo que sea exacto quiere decir que no que nos dé decimales, que siempre nos dé enteros, sino que nos pueda llegar a dar quizás un decimal, pero exacto, es decir, con cifras contables, ¿sí? Que no sea exacto quiere decir que las cifras decimales son infinitas y no periódicas. Por lo tanto, estaríamos en este caso, esta raíz cuadrada de 40 es un número entre 6 y 7 y no es un número entero. Por lo tanto, vamos a decir que no es exacta y vamos a completar en la segunda parte lo que acabamos de analizar. Con 6 nos quedamos cortos, con 7 nos pasamos, quiere decir que este número, esta raíz, es un número que está entre 6 y 7, 6, tanto. Bueno, podrían corroborarlo con la cálculo si quieren. Y así sucesivamente. Bueno, con el ejercicio 79 dice la consigna, simplifiquen los índices de las raíces con los exponentes. Bueno, acá tenemos para aplicar una de las propiedades que estuvimos viendo. Por ejemplo, en el A tenemos la raíz cúbica de menos 4 a la sexta. Entonces esto podemos dividir al 3 y al 6 por el 3. No nos queda otra, porque dividir por 1 no tiene sentido, ¿sí? Nos va a quedar los mismos resultados. Entonces, por otro que no sea 1, el único sería el 3. Al dividir el 3 con el 3, nos queda 1, es decir, que la raíz desaparece, y al dividir el 6 con el 3, nos queda 2, por lo tanto, aquí tenemos menos 4 elevado al cuadrado, sería pasarlo limpio, chau raíz, solo la potencia, y resolvemos que nos da 16. Esto es en definitiva siempre dividir por un divisor común a cada uno de los exponentes y los índices. Y en el ejercicio 80 dice completen los espacios vacíos para que se verifiquen las igualdades. Acá en esta ejercitación de alguna manera estaríamos haciendo la amplificación entre índice y exponente. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio B, fíjense que tenemos la raíz cúbica de n al cuadrado, dice que es igual a la raíz novena de n elevado a, y eso es lo que tenemos que completar. Bueno, pero ¿dónde está el truco? En comparar los índices, en este caso, porque es lo que tenemos en ambos, el 3 y el 9. Y preguntarnos, evidentemente, de 3 para 9 se agrandó, y si se agrandó quiere decir que se amplificó. Por lo tanto, me tengo que preguntar, ¿3 por cuánto me da 9? Bueno, 3 por 3. Y entonces así como multiplicamos al 3, al índice, por 3, al exponente también debemos hacerlo. 2 por 3 entonces nos da 6. Y es por eso que ahí completamos con 6. Bueno, chicos, espero que les haya sido útil para que puedan avanzar ya con esta actividad de las clases 21 y 22. No duden en hacer las consultas en el Classroom, nos mantenemos en contacto, cuídense, quédense en casa. Besitos.